que hemos titulado hoy se llama Mi casa y yo serviremos al Señor. La iglesia que Jesús dejó perversamente fue transformada en algo completamente contrario a su razón de ser. La gente que se convertía allá en Hechos de los Apóstoles tenían la valentía de hacerse y contestar esta pregunta: ¿qué debo hacer yo como iglesia? ¿Podría decir conmigo la pregunta, por favor? ¿Qué debo hacer yo como iglesia? Esa es la pregunta que todo creyente debe responder. Sin embargo, esta pregunta la cambiamos por otra en un modelo de cristianismo distorsionado, donde solo importa la posición, los recursos, las cosas materiales, el yo. La cambiamos por esta otra: ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Vio qué diferente? En la primera yo soy participante, en la primera yo tengo una responsabilidad, en la segunda solo busco de la iglesia algo, solo busco de Dios algo, pero no traigo nada en las manos. Lo cierto es que el creyente valiente del primer siglo no le importaba lo que la iglesia pudiese hacer por él, aunque la iglesia está entendida que da por otros, pero importaba lo que yo como iglesia sería capaz de ser y de hacer por el reino de los cielos. En este sentido, quisiera primero, y a manera de introducción, hablarle de 5 características inequívocas de un creyente auténtico para luego entrar en materia. La idea es que le pongamos un valor a cada una. O sea que si cada una vale un 20% y usted multiplica 5 por 20, le tiene que dar un 100. Aquí no se vale dejar los pelos pegados en el alambre, ¿verdad? Aquí hay que pasar con nota buena. Bueno, ahí me saqué un 20, pero Dios es bueno. Dios es bueno, pero si sacó un 20, usted está en un problema serio delante del cielo. Entonces voy a hablar de las 5 cosas que todo creyente convertido en Dios debería tener y se le deberían notar fácilmente. Voy con la primera. Número 1, un creyente auténtico, maduro, es constante en el amor a Dios. Juan capítulo 14, versículo 15. Le pido que lo busque, por favor. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Jesucristo hablando dice lo siguiente acerca de alguien que de verdad es creyente auténtico: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Resulta que la mayor prueba de amor no son las palabras, sino Exacto. ¿Cómo amamos a Dios? Con obediencia. ¿Cómo amamos a Dios? Sirviéndole. Pero una persona que hoy le ama y mañana no, y pasado sí, pasado mañana no, posiblemente no ha entendido lo que significa ser un creyente auténtico, porque el creyente auténtico es constante en su amor a Dios. El que lo ama es obediente. Voy con la segunda. Un creyente auténtico real es alguien constante en la oración. Acompáñenme por favor al libro de San Juan, de Mateo, capítulo 26, verso 41. Constante en amar a Dios. Número 2, constante en la oración. Mateo 26, 41. Jesús es la escena donde Él está con los discípulos y les pide a ellos que velen con Él por lo menos 1 hora, porque el tiempo de su partida está muy cercano. Ellos se duermen, una vez Él los despierta, se duermen, otra vez Él los despierta. Jesús les reclama y les dice: ustedes no pueden ni siquiera velar 1 hora conmigo. Y eso se me hace muy común a nuestros tiempos, ¿verdad? Que hoy la gente ora un ratito y a los 10 minutos está dormido. A los 10, a veces a los 2 minutos. Dicen Señor, y ahí lo confunden con el ronquido indeseable, y cuando usted menos lo espera, Morfeo le atrapó. ¿Se ha dado cuenta? En aquel tiempo ni 1 hora podían velar, y Jesús les dice algo como esto: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. La segunda parte creo que nos identifica. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No es justificación. Lo que está diciendo es: tenga cuidado de que el cuerpo a usted le traicione cuando vaya a sacar tiempo para orar, porque el creyente debe ser constante
en amar a Dios. Y 2, constante en orar. El que no ora tiene un potencial enorme para ser golpeado en esta vida, para caer en tentación, para no entender el propósito de su vida. Un creyente que no ora está a merced de nuestro enemigo, el diablo. Un creyente que no ora no tiene poder, y si no tiene poder no tiene nada para enfrentar la vida. Constante en amar a Dios, constante en la oración. Número 3, San Juan capítulo 8, verso 31. Un creyente auténtico, maduro, es constante en su palabra. Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído. Mire qué delicado, hasta aquí me detengo. Resulta que los judíos no creían en este Jesús que era carpintero, pero algunos comenzaron a creer en él, y a estos que creen, él les dice lo siguiente: si se mantienen fieles a mis enseñanzas hasta ahí, entonces ustedes serán verdaderamente o realmente mis discípulos. ¿Cómo afirmamos que alguien es de Cristo? Porque lee la palabra, escudriña la palabra y vive esa palabra, y es una marca inequívoca de que esa persona ama a Dios y es un seguidor de Cristo. ¿Es constante en amarlo? ¿Cuál era la otra? ¿Es constante en orar? ¿Cuál es la otra? ¿Es constante en su palabra? Número 4, es constante en la comunión entre hermanos. San Juan capítulo 13 y verso 35, por favor. Búsquelo allí en su Biblia. Si tiene Biblia, aproveche y busque, pásela de un lado al otro. Y si tiene electrónica, solo desconéctele, póngale el avioncito para que no le entre un like ahí al Facebook, sino que usted esté concentrado en la palabra. San Juan capítulo, ¿cuál le dije? 13:35. Dice Jesús: de todos modos sabrán que son mis discípulos. Y dice ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si se aman. Yo no puedo tener comunión desde la casa, y aunque hay momentos en que el internet es una bendición porque puedo ver los mensajes desde la casa, no se cambia por la comunión entre hermanos. Resulta que para crecer en Dios ocupo gente, porque el hierro se afila con el hierro, pero el hombre se afila con otro hombre. No andarán solos sino juntos, así cuando uno cae el otro va a estar allí para levantarle. Dios nos ha animado a caminar de a pares siempre, y cuando usted viene a la iglesia disfruta de la comunión entre hermanos. La comunión significa compartir con otros creyentes, sentarme a comer un choripán y ahí conversar acerca de toda la vida, charlar, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Además, comunión significa celebrar la cena del Señor. Me hace mucha gracia porque hay tiempos donde vamos a celebrar la cena y hay gente que tiene años de ser creyente y no la celebran ese día, y uno se pregunta, ¿será que está en pecado? Porque la persona que ha pecado o ha fallado piensa que entonces ya ahora no puede celebrar la cena. Si tan solo supiera que el fallar no le desacredita de acercarse a la mesa del Señor. Ahora, vivir en pecado sí, pero alguien que es creyente no vive en pecado, ¿verdad? Amén, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, ¿verdad? Alguien que vive en el cristianismo auténtico pelea contra las conductas de pecado y vive en santidad para Dios, y aunque a veces falla, puede volver a la mesa y decirle a Dios: ten misericordia de mí, no quiero volver a hacer esto y dame sabiduría. Comunión significa compartir con los más necesitados. Comunión significa congregarse puntualmente. Con sonidos incorporados, ¿se dio cuenta? ¿Sabe qué es la comunión? Antes me hacía gracia porque yo dije, voy a ponerme la entrada para que cuando me vean digan: ay, pastor, qué vergüenza. Ahora me decía: ay, pastor, como siempre, aquí tarde. Ahora me saludan así. No puede ser. Un creyente auténtico es, en primer lugar, o tiene constancia en amar a Dios, constancia en la oración, constancia en su palabra, constancia en la comunión, y número 5, es constante en compartir su fe a los demás constantemente. Valga la redundancia de la constancia. ¿Me acompaña por favor al versículo? Dice la palabra en Juan capítulo 15 y verso 8. Una vez más Jesús, hablando de la vid verdadera, entra al versículo 8 y nos endosa una gran responsabilidad.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, ojo, y muestran así que son mis discípulos. ¿Vio qué belleza? Un discípulo auténtico tiene marcas que lo identifican. Ama a Dios, ora, lee y vive su palabra, tiene comunión y además pasa por la vida compartiendo su fe. Califíquese. Póngase un 20 en cada una. Mire, como le digo, aquí los pelos en el alambre, esa frase que usamos para decir, pasé raspando, pasé chollao. Mire, aquí no funciona. Aquí o pasa o se queda, pero no puede haber un creyente que se saque un 20. Entonces posiblemente debe convertirse a Dios. No, es que yo nunca testifico. Ay, ama a Dios. Ay, a veces me doy a entender. Estaba viendo, a veces veo el fútbol, esa cosa pecaminosa, y me pongo a ver a veces a los de la Ultra, a los de la 12, a los de la Garra, que son como 3 o 4. Lo cierto es que me pongo a ver las barras ahí, cómo se pelean. Usted fácilmente identifica quién es de las barras, ¿verdad? ¿Qué tienen? ¿Cuáles son sus símbolos? ¿Cuáles son sus señales? Uno, la vestimenta, cada uno exageradamente lleno de colores, los de su equipo. Dos, la mala crianza. Van entrando ahí diciendo vulgaridades. Tres, la forma en que bendicen a la mamá y a la descendencia del árbitro. ¿Se ha dado cuenta? Y usted dice, este es de una de esas barras, dice usted. Pero nos identificamos nosotros como creyentes. Es fácilmente reconocernos. Porque pasa orando, porque vive en comunión unos con otros, porque pasa ayudando a los pobres. Mire esta persona cómo predica el evangelio. Cuenta la historia de una pastora, creo que se la había contado hace muchos años atrás. Esta pastora tiene una hija y fueron al supermercado, y cuando llegaron al supermercado, la niña es como sus hijos o los míos. Cómpreme eso, papi, cómpreme aquello, papi, cómpreme esto, cómpreme aquello. Y la mamá, no, ahora al final, no, eso de ahora al final es para no comprarles nada, ¿verdad? Y hasta que llegó a la caja, y en la caja siempre ponen un montón de estanterías, ¿verdad? Había un foquito de LED que usted lo enciende, se apaga, y la chiquita agarra el foco y lo enciende y lo apaga. Mami, cómpreme el foco, le dice. Y la mamá, bueno, déme el foco. Entonces pone el foco, lo paga. Cuando se lo da a la niña en la mano, a la niña lo agarra y con una cara de emoción vuelve a ver a la mamá y le dice, mamá, ahora llévame a un lugar donde haya oscuridad. ¿Qué lección de cristianismo, no es cierto? Soy luz, tengo luz, necesito oscuridad, porque ¿para qué ocupo la luz en medio de la luz? Yo ocupo luz donde está oscuro. Entonces, si usted trabaja en un lugar donde el jefe es como el coco, es necesario que usted esté allí. Si usted va a una universidad donde todos después van a consumir marihuana, es necesario que usted esté allí. Si usted está en un ambiente terrible de pecado y usted vive en una familia espantosa de esas donde todo es horrible, es necesario que usted esté allí, porque usted es un foco que alumbra. Pero muchos tratan de escapar de la oscuridad cuando Dios los puso en la oscuridad, porque los hizo luz. Constantes en la palabra, en la oración, en la comunión, constantes. Y mire, al final en compartir la esperanza. ¿Por qué le digo todo esto? Esa era solo la introducción. Por una razón. Cuando la gente se convertía al cristianismo en el primer siglo, inmediatamente nacía en su corazón una misión de vida. Mi familia debe saber y debe tener lo que yo tengo. Eso era. La gente se convertía y no decía, voy a seguir yendo a la iglesia y el fin de semana cantando coritos. La misión de sus vidas es, ¿cómo hago para que en adelante toda mi familia se acerque a Dios? ¿Y sabe qué inventaban? Iglesias en casas.
Hacían una pequeña reunión en sus casas, invitaban a sus familiares cercanos y hacían una pequeña iglesia en su casa. No había un esquema, no había modelo de tal cosa. Simplemente alguien sentía en su corazón que había una necesidad de salvar su familia. Invitaba a toda su familia y compartía a ellos lo que ellos ya traían. Porque la misión del primer siglo sigue siendo la misión de hoy. ¿Cómo logro que mi familia tenga lo que yo tengo? Pregunta, ¿cuántos aquí tienen familia lejos de Dios? ¿Puede levantar su mano? ¿Y cuántos saben que usted es el portador de buenas noticias? ¿Y cuántos sabían que Dios está deseoso de usarle a usted, de usar su vida para que su familia se acerque a Él? Le digo algunos ejemplos, se los leo. Jesús primariamente ministró en casas, en la casa de Pedro, en la casa de Mateo, en la casa de don Zaqueo, que era un saqueador, por cierto, en la casa de Lázaro y sus hermanas, en la casa de Jairo, en la casa sanando a 2 ciegos, no dice cuál casa, en la casa de Simón el leproso. En diferentes casas se le ve enseñando a sus discípulos, en la casa de un fariseo, en una casa instituyó la cena del Señor. Resulta que las familias fueron el modelo de la iglesia. Luego de familias pasamos a esto. Pero ese era el modelo. En las familias se celebraba la cena del Señor y no era una copita y un pancito en forma de pez. Era una comilona. Y yo invitaba a Gustavo a mi familia y él se venía con la suya y él traía, no sé, el mondongo en salsa y la chuleta y traía el arroz y yo ponía la casa y ponía los frescos y las papas para que me salga más barato. Y cuando estábamos juntos compartíamos vida y yo conocía a su familia y conocía a la mía. Pasábamos horas tratándonos, conociéndonos, orábamos juntos y al final recordábamos que el Señor era nuestro Dios. Era familiar el modelo de iglesia y debe seguir siendo familiar. Alguno me dirá, pastor, pero bueno, usted está con su esposa y sus hijos, yo solo tengo a mi hija. Eso es una familia. Bueno, yo solo vivo con mis hijos o mis hijos viven con el abuelo. Eso es una familia. No importa cómo nos tocó. Lo que importa es que alguien levante la mano y le diga a Dios, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo haré lo que sea necesario para que mi familia conozca lo que yo conozco. Dios te concedió ser una luz encendida. Acompáñeme a Mateo 5, por favor, versículo 14. Mateo capítulo 5 y versículo 14. Un versículo conocido de parte de Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina, dígalo duro. No, pero duro. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Usted no puede esconderse. Tiene demasiado dentro suyo para que se lo guarde. Demasiado dentro suyo para que no alumbre a los demás. Alguno debe estar diciendo lo que yo una vez dije con este pastor que escuché en la televisión. Qué lindo para el pastor hablar. Seguro viene de una generación de pastores y todo le ha sido fácil. Para el que no me conoce, pero para el que ya sabe, ya sabe. Estaba escuchando a este predicador ahí en la tele y me cayó mal el señor ese. Ya lo perdoné. Pero el hombre decía, yo vengo de la 4ª generación de pastores, decía este hombre. Y yo dije, dichoso, oiga, qué chiva le fue en la vida. Mi abuelo fue pastor, mi bisabuelo, mi papá, ahora yo soy pastor y mis hijos seguirán por el camino, aleluya. Y yo decía, qué lindo de verdad vivir así, donde toda la descendencia ha sido formada en el evangelio. Posiblemente sí han sufrido, pero toda su descendencia y además los hijos siguen el buen camino. Bueno, mi historia no es así. Y yo veo la historia y vuelvo a ver y dije, Señor, de verdad que tú tienes hijos preferidos. Cuando uno está muy enojado y no sabe lo que dice. Sin embargo, ese día Dios habló a mi corazón. Y la frase que dejó escrita en mi alma fue, no te preocupe tu pasado, preocúpate tu futuro. Porque de hoy en adelante puedes construir un legado que valga la pena. Entonces no importa lo que pasó de aquí para atrás. Todo lo que puede pasar de aquí en adelante, ¿se imagina?
Ahí veo a Fiorella, ahí veo a Tiago. Mire, yo no veo dos chicos que andan ahí por la vida. Yo veo dos servidores de Dios. Lo único que puedo ver, dos líderes de su iglesia, que para eso los mandó Dios en este momento. Lo único que puedo ver son dos personas que harán el bien y que desde ya lo están haciendo. Es lo único que veo. No puedo ver otra cosa. Pero hay que hacer algo, ¿no le parece? Tenemos que volver a aquellos altares familiares. No de esos que andan de moda, venga a este altar y pacte. Esos yo no sé dónde salieron, pero los del cielo era cuando usted se reunía en su familia y buscaban de Dios juntos y amaban a Dios y servían a Dios y desesperadamente llamaban a sus familiares porque había algo que mostrarles. Están en tinieblas y usted tiene luz. Ay, hermano, y si me ensucian el piso, lo trapea otra vez. Y si algo se me pierde, lo vuelve a comprar. Y hay que darles café. Mire qué cosa horrenda en nuestros tiempos. Hace un tiempo atrás fue una iglesia de pueblo. Tenía rato de no ir a una iglesia de pueblo. ¿Saben qué fue lo más lindo después del culto? Que uno está acostumbrado, no ha terminado el culto y me ponen hasta el reloj ahí con la alarma. Pi, 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 pi. Parecía el Chavo del 8 y uno está predicando rapidísimo porque, pastor, mire, se pasó 3 minutos, papá, yo tengo que irme ya, tengo que ir a comer. Mira, hay una desesperación en nuestra vida actual. No ha terminado el culto y todo el mundo con el bolso aquí va. Parece que hermanos, Dios les bendiga, salen todos corriendo y para sentarse en la casa a ver tele. Qué cosa rara. Todavía en los pueblos ya todavía no es así. Fui a esta iglesia y yo que termino el culto, un aplauso al Señor, aleluya, y salgo buscando comida, ¿verdad? Porque así somos los de San José. Hasta que me acerca el pastor, una familia le quiere invitar a comer a la casa. Y yo, gloria a Dios. Y comencé a imaginar que apenas cruzara la puerta estaría la mesa servida. Entonces entro, mucho gusto, y vuelvo a ver la mesa y está vacía la mesa. Yo tratando de guardar la ecuanimidad, les digo varias veces, gracias por invitarme a comer, muchas gracias. Qué bendición venir a comer a este lugar. Yummy, mire. Pero no entendió nadie ahí, nadie se dio cuenta. Entonces, siéntese. Y la ciba sonaba, ¿verdad? Siéntese, yo sentado. Conversemos, me dice, conversemos. Llamo a la abuela, llamo al hermanillo, llamo al primo, a unos vecinos que no veía hace tiempo y dijo, pastor, qué bendición que venga a nuestra casa. He invitado a todos ellos para que les hable un ratico de Dios mientras preparamos la comida. Cuando veo por la ventana anda persiguiendo a la gallina, oiga, dije, ahora tiene que desplumarla, la mete en agua, le arranca el cuello, mire, todas esas cosas que hacen. Y luego que el pollo lo haga. Y yo fui almorzando a las 4 de la tarde. Yo dije, ya ni me dé, mejor ayuno. ¿Sabe cuál es el problema? Que él sí entendía lo que significa ser luz. Y aprovechó que tenía un pastor, lo dejó con hambre, pero les predicó a todos para que usted sepa. Dice Génesis 7:1, leo para usted, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia. Hechos 18:8, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Hechos 16, verso 29, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo, de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor, así tú y tu familia serán salvos. ¿Se da cuenta que la Biblia se trata de familias? Siempre fue familias. Y si uno se convierte, ese uno tendrá el peso encima de llevar el evangelio. ¿A quién? A su familia. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 10. Ya terminé mi introducción. Ahora me adentro al tema. El texto base es Hechos capítulo 10. Es la historia de Cornelio, que estaba en una familia, y la historia de Pedro, que estaba en una casa de una familia también. Y esto es lo que Dios hace en medio de las casas. Es que a veces creemos que Dios solo habla en la iglesia. Voy a ir a la iglesia para ver qué Dios tiene que decirme. Y sí habla en la iglesia, por supuesto. Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fue más lo que hizo en casas. Fue más las historias de transformación que ocurrieron en las familias que en la propia sinagoga.
Capítulo 10, versículo 1 de Hechos, por favor, y sígame ahí versículo por versículo. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Este Cornelio era un jefe romano a cargo de 100 soldados, de ahí el nombre centurión, del régimen conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Resulta que era un soldado romano. Sin embargo, parece que había dejado muchas de las prácticas paganas y amaban a Dios, aunque no pertenecían al pueblo judío. Realizaban muchas obras benéficas en favor del pueblo de Israel y oraban constantemente. En esto demostraban su temor a Dios, que sabían que los israelitas tenían al Dios correcto, entonces adoraban a ese Dios aunque no pertenecían a esa religión, y daban mucho a los necesitados y al pueblo judío. Porque Dios tiene pueblo suyo donde ni siquiera pensamos. ¿Saben cómo se le llamaba a este Cornelio? Le llamaban un seguidor de la puerta. Es una expresión que se usaba en la antigüedad para decir alguien que solo se asoma pero que no termina de entrar. Alguien que está ahí en la puerta pero que no termina de una sola vez de entrar y de ser parte del resto. Entonces le llamaban un prosélito o un seguidor de la puerta. Y me puse a pensar cuántos hoy ya cruzaron la puerta pero siguen estando a las puertas de Dios. ¿Cuántos hoy de verdad ya cruzaron la puerta y se sientan, pero ahí por dentro tienen resistencia, y sus vidas no son de oración, y sus vidas no son de palabra, y sus vidas no son de comunión, ni de servicio, ni predican? Usted todavía está a las puertas, pero no termina de entrar. Es como la historia de ese noviazgo de 5, 6 o 7 años. ¿Los conoce? 8 años. Y cuando se casan, le vuelven a ver a uno con susto y dice: un día estos, final feliz o final infeliz, terminan terminando. Y al final ninguno queda con ellos, sino que se buscan otro, porque este nunca reaccionó. Ahí sigo esperando el anillo, dice. Mire, así es, así hay gente con Dios. Señor, estoy aquí, pero úsame, Padre, y te voy a servir. Y cuando Dios le llama no hacen nada. Entonces son cristianos de la puerta todavía. Pero ese no es el tema, sigamos. Un día como a las 3 de la tarde, versículo 3, tuvo una visión. Este Cornelio vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Me da la idea de que nada de lo que hacemos para Dios con devoción y por amor quedará sin recompensa. Verso 5: envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir aquí a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo y los mandó a Jope. ¿Se da usted cuenta? Está ahí Cornelio, ama a Dios, pero le falta conocer de Jesús, porque la única salvación es a través de Jesús. Y Dios, como descubre que él ama a Dios y además hace cosas por su reino, por su gente, decide salvar su vida y le da un mensaje directo. Un tal Pedro manda a llamarlo porque tiene un mensaje para ti. ¿No le parece lindo? ¿No le parece lindo que allá en el cielo hoy se está escribiendo una historia suya? Un tal Julio va a llegar a tu casa un día de estos y va a hablar de mí. Un tal Daniel, de Vida Abundante del Sur, que recién se acaba de casar, va a llegar a su familia y les va a hablar de mí. Usted sabe que posiblemente en este momento hay alguien esperando que usted le hable. Y usted tiene que completar la historia. Usted tiene que completar el capítulo. No se ha completado, la primera parte ya está. La primera parte es que a alguien ya Dios le habló de que usted le va a hablar. Ya esa parte está. Se escribió en el cielo, usted le va a hablar a alguien. Ya se escribió. Ahora la pregunta que usted y yo debemos hacer es: ¿a quién, Señor? Abre mis ojos, oh Cristo. Le cantamos la canción, pero ahora pidámoslo de verdad. Abre mis ojos para poder ver cuál es la gente a la que me has enviado. Abre mi corazón, porque ya hay gente que está esperando que usted llegue. Ahora viene el mensaje para usted. Es el mensaje de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Mire qué linda comunión con Dios.
Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, seguro duraban mucho, ¿verdad? Le pasó las mías. Le sobrevino una visión o un éxtasis. Vio el cielo abierto, algo parecido a una gran sábana que suspendida de las 4 puntas descendía hacia la tierra, y en ella toda clase de cuadrúpedos, aves, reptiles. Para un judío era completamente prohibido comer animales impuros. Y en esta sábana del cielo que desciende viene de todo tipo. Animales con pezuña, y viene el chancho y todo aquello viene bajando. Cuando Pedro lo ve, inmediatamente se asusta porque no entiende la visión, y la voz le dice: mata y come. Y él dice: de ninguna manera, Señor. Hay una contradicción allí, ¿no le parece? Usted no puede llamar Señor a Dios si le va a decir de ninguna manera. Entonces no es su Señor. Porque cuando Dios habla hay que decirle: yes sir, sí Señor. Pero si usted le pone pretextos y de ninguna manera y peros, posiblemente todavía no es su Señor. Y Pedro aquí está en su debate. De ninguna manera, replica Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Resulta que esta escena no tiene que ver con animales ni con comida. Tiene que ver con el evangelio. Se está abriendo a otras personas que no solamente son judíos. A partir de ahora, la puerta está abierta para todo el mundo. Y los que pecan también. Y los que pecan muy feo también. Y los que estuvieron y se apartaron también. El evangelio está abierto para todos. Y los que parecen muy duros también. Por segunda vez la voz le insiste: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Acompáñeme y adelántese por favor al versículo 24. Dice la Biblia que Pedro se fue con ellos a Jope. Un día después llegó a Cesarea. Y aquí está la parte que me gusta mucho. ¿Lo puede leer conmigo, porfa? Bien duro. 3, 2, 1. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Cornelio dijo: algo grande viene para mi familia. Es necesario que aquí esté mi familia. Algo especial viene para la gente que amo. Tengo que reunir a la gente que amo. No me voy a dejar solo este banquete que me va a traer Pedro. Yo necesito que toda mi casa sepan lo que este hombre viene a decir. ¿Se imagina cuánta transformación ocurriría en nuestros hogares? ¿Se imagina cuánta cosa podríamos hacer nosotros si tan solo abrimos la puerta del hogar e invitamos a la gente más cercana y les compartimos la fe? Fío estaba muy contenta porque hace tiempo quería ver una película que se llama I'm Not Ashamed. En inglés, no me avergüenzo. I'm not ashamed. No me avergüenzo en español. No la trajeron a Costa Rica. No la presentaron en los cines. Pero sí presentan 94,000 sombras de no sé qué. Y sí presentan inmundicias de la sociedad. Pero no presentan lo que vale la pena. Yo no soy llorón, para que sepa. Pero en esa tuve que llorar. Porque mi esposa y mi hija estaban llorando. Y uno que es solidario, ya ni la vea, se la voy a arruinar. Con mucho gusto. En Estados Unidos ocurre mucho que alguien se meta a su colegio, universidad y mate a sus compañeros. Hay un caso, seguidos en realidad. La gran mayoría de estos chicos es porque les hacían bullying, o se sentían mal, o eran muy acomplejados, o se hicieron pertenecientes a algún grupo extraño. Y esta historia de la película es real. Una chica cristiana en la universidad, recién comenzando, saliendo del colegio, y cristiana, tenía unos compañeros que les hacían bullying, se cansaron y hicieron un plan para matar a todo el mundo. Ellos grabaron, y los videos andan por toda la red, ellos se grabaron a sí mismos haciendo todo lo que hicieron y cómo mataban a la gente. Fue un caso sumamente sonado hace 15 años atrás, creo. Lo cierto es que la historia que nunca se contó fue la de la cristiana en medio del aula. Esta chica cuenta todo y recoge los testimonios de todos los compañeros del diario que iba escribiendo. Es impresionante.
¿Cómo enfrenta a alguien creyente con 17 años? ¿Cómo enfrenta a alguien creyente las presiones de grupo, las presiones de sus compañeras que andan haciendo loco, el bullying que le hacían por ser cristiana? ¿Cómo esta misma chica en la clase presentó a Jesús delante de los dos que un día después les iban a matar a todos? Ellos escucharon el mensaje. Cuando los chicos entran al colegio, ella estaba fuera del colegio dando consejería y fue la primera que agarraron. Según los testimonios le preguntan, después de dispararle una vez, ¿sigue viva? ¿Sigues creyendo en Dios? Dice sí, y la vuelven a disparar y la matan. Entran al colegio y comienzan a matar a todos los que les dio la gana. La escena es muy dolorosa. Los compañeros lloran. Sin embargo, por el testimonio de 22 millones de personas han visto el video y han estado expuestos al evangelio de Cristo Jesús. Tenía ella que morir. Bueno, ya murió. Pero qué valentía, por Dios. Qué valentía para mantenerse firme, para testificar, para hablar de Dios en medio de un mundo donde más bien parece que ser cristiano es malo y lo malo es bueno. Mucha valentía en realidad. Pedro tomó la palabra ya en la casa y dice: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Acompáñame al verso 44 y termino con este versículo, creo. Verso 44, búsquelo por favor y yáyelo, dijo el chiquito, ráyelo allí con el lapicero. Dice el verso 44, mientras Pedro estaba todavía hablando, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Vio qué belleza? ¿Vio qué belleza? Todo el sueño de nuestra vida es que la familia se acerque a Dios, pues resulta que una acción produjo un milagro. Cornelio llamó a toda su familia, llamó a Pedro, Pedro comenzó a hablar y el Espíritu de Dios vio una oportunidad maravillosa para derramarse sobre las personas. Y ese día una familia completa cayó a los pies de Cristo Jesús. ¿No es su anhelo? ¿No es su sueño? Sea Pedro o sea Cornelio, cualquiera de los dos. Sea alguien que abre oportunidades para que su familia venga, o sea usted el que da un mensaje para que otra familia se convierta. Pero Dios y su Espíritu Santo quieren seguir haciendo milagros en medio de los hogares. ¿Será que somos nosotros los que trabamos los milagros cuando no hacemos nada? Y último versículo, Hechos capítulo 11, verso 14, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 14. Esto es lo que Dios le dice a Cornelio. En Hechos 11, verso 14, hablando de Pedro: Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Segunda parte de la historia. Allá arriba se escribe que usted le llevará a alguien un mensaje donde por ese mensaje la familia de alguien se convertirá al Señor. Firmado por el cielo, solo falta su acción. Estaba ahora en México la semana pasada. Me reuní con el pastor que me invitó, Erasmo, por el cual les pido que estemos orando. Estaba muy enfermo. Sin embargo, él escribió algo muy lindo, sacado de Deuteronomio 1, verso 6, y leo una frase que él escribió. Cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Apenas 40 años. Apenas 40 años dándole vuelta al monte. Apenas 40. ¿Saben por qué? Por perezosos posiblemente, por pecado posiblemente, rodeando el desierto 40 años, por insensibles, por inactividad, por vagancia. Al final 40 años dando vueltas y anhelando las mejores cosas de Dios, pero dando vueltas en el desierto porque les faltaba volcarse hacia Dios. Y el Señor dijo: suficiente, ya es el momento. Y van a empezar a conquistar la tierra
por familias. Una vez más. ¿Cuántos se pueden visualizar en esa escena? Usted dando vueltas en un desierto de vida, meses, años, dando vueltas sin tener discípulos, porque cuando el Señor vuelva le va a preguntar a usted: ¿cuántos discípulos hiciste en esta tierra? Usted sabía que ese es su fruto. Y usted tiene que mirar para atrás y tiene que encontrar algunos, plural. Pero si usted mira para atrás y no encuentra a nadie, usted va a tener que decirle a Dios: Señor, soy un árbol seco sin fruto. La característica inequívoca es que estas 5 cosas que le expliqué funcionan mejor en familia. En familia oramos, en familia amamos a Dios, en familia invitamos a otros, testificamos, en familia tenemos comunión unos con otros. Y no hablo de hacer el bien a aquellos a los que yo debo hacer el bien. Entonces, hermanos, miras qué bien le hago a Fío, siempre le doy de comer. Mire, sería el colmo si no lo hago. Miran qué bien le hago a Jackie, salimos todo el tiempo, miras cómo la amo. Eso es, tengo que hacerlo. No estoy hablando de esa comunión, hablo de la comunión con otros que no tienen nada que ver conmigo a veces. Y con mi familia también. Ya es mucho tiempo. Sí, ya es mucho tiempo. Ya es demasiado tiempo siendo creyente sin fruto. Ya es demasiado tiempo esperando que Dios haga en mi familia cuando yo soy el que debo hacer algo ya. Ya es demasiado tiempo que ha pasado viendo cómo la gente se pierde y yo sin hacer mucho. Ya es demasiado tiempo. Le pido que se ponga de pie, por favor. Y míreme, por favor, un segundo. Me invitaron una vez a una casa a predicar. Generalmente lo invitan uno a iglesias, no a casas. Sin embargo, esta muchacha me decía que ella tenía muchos familiares que estaban lejos de Dios y que qué sé yo. Ni siquiera era de esta iglesia. Y a veces uno está tan ocupado que no puede. Ese día me quedó y le dije: bueno, yo creo que sí puedo estar. Fue muy bonito porque cuando llegué a su casa era una casa muy pequeña. Una casa en una sala donde cabían 3, pero habían 20. Entonces te entraba así de medio lado, ¿verdad? Era muy vacilón. Ahora no respiren mucho porque, y si alguien anda con gripe, estornude afuera. Era una cosa así terrible. Pero eso no impidió que compartiéramos un mensaje. Cuando iba pasando por la cochera, resulta que a todos los chicos de ellos los metieron en la cochera con, ya ahí nació una escuelita dominical, aunque era de noche. Y mientras yo les predicaba a todos, versión no se me acerque mucho, todos los de afuera estaban los chicos jugando ahí en la escuela dominical y alguien les enseñaba. Y alguien me dijo: disculpe, salió un segundo, se fumó un cigarro, luego volvió. Y yo dije: mire, hay que hacer un área para fumadores allá afuera también. Me llamó la atención, pasó de todo. Eso del área para fumadores es un chiste. No hay que hacer eso. Pero dije: qué lindo, porque eso es la iglesia. Y prediqué. Se convirtió en la mitad de la gente. Y la otra mitad decía: yo no necesito a Dios. Y los ojos así rojos. Qué lindo volver al evangelio del primer siglo, en donde las familias anhelaban que las familias se salvaran, en donde la misión de la iglesia no se cumplía porque fui al culto, sino porque salí del culto desafiado a hacer una iglesia en mi casa. Y vuelvo y repito, no hablo de modelos celulares que son A, B, C. Hablo de traer vida a las familias otra vez, de hacer la misión que a usted le corresponde y a mí. Es mucho más allá que un sistema. Tiene que ver con la vida que Dios a usted le dio y que usted quiere compartir. Hermano, y si caigo mal, perdón, pero igual cae mal. ¿No es cierto? Por más que lo haga bien, siempre a alguien le queda mal. ¿Qué más da? De mí han dicho que yo no soy buen pastor, si tal vez acaso un predicador. Y ya lo sé, ¿para qué me lo dicen? Un montón de defectos. El buen pastor es Él. Ese está a las 24 horas, los 7 días a la semana. En la Biblia le llaman el buen pastor. En el Antiguo Testamento le llaman Jehová es nuestro pastor. Mire, yo pastorcillo apenas. Es Él. Es Él. Siempre será Él. El desafío de todas las semanas. ¿Se anima?
a que Dios escriba y termine de escribir la otra parte del capítulo con usted, con su vida? ¿Se anima? El que se anima, levante su mano al cielo y dígale: Señor, escribe la historia con mi vida. Por favor, escribe la historia de mi familia con mi vida. Afina la pluma, Señor, y que esa tinta sea tu sangre escribiendo mi nombre, porque usted es quien llevará un mensaje para que familias enteras se conviertan, porque usted es quien llevará un mensaje a su universidad o colegio, escuela, porque usted es quien llevará un mensaje para que su familia, la familia de ellos, se acerque a Dios, o aún la suya. Señor, mira mi mano en alto. Usa mi familia, usa mi casa, usa mis recursos para que gente te conozca, Señor. Los tiempos malos, y se avecinan tiempos no mejores, pero si estamos contigo tendremos la seguridad, la salvación, la esperanza. Por eso hoy, con nuestra mano en alto, te decimos una vez más: que mi familia, que mi vida sea portadora de buenas noticias. No más pretextos, no más pretextos. Que se vea el fruto de mi vida constante en tu amor, en tu palabra, en la comunión, en testificar, constante, Señor, en ti, en la oración. Pero que de aquí a un año pueda ver, Señor, que mis esfuerzos valieron la pena, y que tu espíritu se derrame en cada familia donde se predique tu palabra. Que tu espíritu se derrame en cada altar creado en los hogares. Que tu Espíritu Santo sea derramado en cada lugar donde valientemente se adora tu nombre, Señor. Sean 2 o sean 10, en cada esquina de este lugar de Costa Rica donde se levante un altar familiar, sea tu Espíritu habitando allí y trayendo paz. Te damos infinitas gracias y aceptamos el reto en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz del Todopoderoso esté con ustedes.